Muchas gracias. Buenas tardes, Patricio. Muchas gracias. Muy bien por acá. Qué bueno, qué gusto verlo nuevamente, Haroldo. Bueno, hay un importante hallazgo científico que realizó la CGNA que genera una nueva genética para combatir la enfermedad del lupino. ¿Cuál es la importancia que tiene el lupino en nuestra región de la Araucanía, Haroldo? Bueno, el lupino es muy relevante, dado que, desde que nos iniciamos como centro de investigación, nos pusimos como meta desarrollar una proteína que sea más sustentable. Y hoy día, producto del cambio climático y la necesidad de la seguridad alimentaria, las emisiones de gases con efecto invernadero, etcétera, se está como llamado a que la dieta ojalá sea 1:1 en cuanto a proteína animal, proteína vegetal. Y el consumidor busca una proteína muy sustentable. Entonces, el lupino, que es uno de los granos, que en nuestro caso es un grano que se encáscara y base seca, tiene 60% proteína, no requiere aplicación de nitrógeno fósforo, por lo tanto es una proteína con una huella de carbono y agua muy baja y que se adapta muy bien a los suelos del sur de Chile. Entonces la proteína, digamos, el lupino es un cultivo que produce una proteína de muy buena calidad. Nosotros especialmente como centro desarrollamos mucha ciencia con un equipo muy multidisciplinario, en colaboración con la universidad local, también la Frontera por mucho tiempo, y con muchos centros internacionales para llegar a desarrollar una proteína que sea competitiva en cuanto a alimentos saludables, pero a la vez que sea competitivo a nivel de la agricultura. Y en eso es el tema, digamos, de la nueva genética que estamos liderando. Ahora, ¿qué es la antracnosis? Un nombre que pudiera parecer para cualquier hijo de vecino, digamos, una cosa de otro planeta, pero está presente y es una enfermedad propia, digamos, del lupino, ¿no? En términos más científicos, ¿en qué consiste la antracnosis? ¿Cómo se manifiesta en el lupino, director? Sí. La antracnosis es un patógeno, es un hongo Cordyceps lupini que está presente en todos los suelos del sur de Chile y en muchos países también. Hay distintas cepas. Pero aquí tenemos unas características y es un hongo que vive en el suelo de muy difícil control, en la pequeña agricultura sobre todo muy complejo. Y los lupinos en Chile les ha costado mucho despegar a escala comercial, básicamente por esta enfermedad. Es una enfermedad muy devastadora que básicamente cuando está el hongo presente y no hay una semilla que esté libre del patógeno, compromete toda la producción. Hay casos extremos que agricultores pueden aplicar hasta 6 veces. Y fíjese que si vamos a la pequeña agricultura, a veces el pequeño agricultor no tiene agua para hacer una aplicación, entonces es mucho más complejo aún. Ahora, generar resistencia en antracnosis, en lupinos lúteos, no es simple. Y nosotros logramos a través de la ciencia esto. Entonces, la antracnosis es una enfermedad en el fondo producida por un hongo que va a destruir completamente la planta si la planta es susceptible a esta enfermedad. Ahora, en términos prácticos, yo digo, esto es investigación aplicada, pero es decir, propone una solución científica a un problema que hoy día presenta la comunidad. ¿Cómo se aterriza eso finalmente? ¿Cómo llega efectivamente al agricultor el hallazgo científico que ustedes han generado en el CGNA? Muy buena su pregunta, porque aquí quiero relevar un par de aspectos, digamos. Para lograr una resistencia genética no es una investigación que se logre en una temporada, digamos, en un año. Y ahí es donde la pertinencia de una ciencia para la Araucanía y para el sur de Chile, donde se produce este cultivo, esta especie, y ahí, digamos, la voluntad de un gobierno regional con su consejo, en este caso la Araucanía, para financiar ciencia a mediano y largo plazo. Porque esto requiere mucha investigación. Aquí hay una investigación básica muy profunda que nos preocupamos de ver si es que en genomas emparentados, en plantas silvestres, existía resistencia y por qué no en las plantas elite, y luego se estudia por qué resisten, por qué son susceptibles. ¿Ya? En el fondo, cómo esto, primero es una ciencia de un equipo muy multidisciplinario, ¿ya? Y luego cómo se aterriza esto, cómo llega al usuario. Esto termina todo en una semilla. Cuando se encuentran los genes de resistencia o las regiones genómicas que generan la resistencia a la inmunidad en la planta, esto se coloca vía cruzamientos artificial en invernadero, se controlan estos cruzamientos y se aplica un speed breeding, que en el fondo es obtener varias generaciones por año, y los hijos de esos cruzamientos se asisten con marcadores moleculares en su genoma para seleccionar genéticamente las plantas que porten todos los mecanismos de resistencia. Entonces, desde una plantita
silvestre que no es útil, digamos, se traslada esta información gracias a la ciencia a una línea lead, y luego esta línea lead, cuando es productivamente viable, es competitiva y muestra una resistencia importante, y ya se puede liberar como una nueva genética y llega al usuario, al agricultor. Ustedes pueden ver en las imágenes, digamos, la semilla que es de esta nueva genética, en la cual junto con la resistencia también estamos incrementando el tamaño y la calidad de la semilla de esta nueva genética. Haroldo, ¿por qué generar una nueva genética de lupino y no combatir directamente la antracnosis? Buena su pregunta. El mecanismo sustentable y viable, reconocido científicamente e internacionalmente más viable, digamos, para enfrentar los problemas sanitarios es vía resistencia genética, la primera opción. Porque cuando existe una resistencia genética, esta va implícitamente en la semilla y no se requiere hacer una aplicación con productos químicos, porque si usted va a aplicar productos químicos, va a tener que hacer varias aplicaciones para tener certeza de que su rendimiento no se vea afectado. Y va a tener que realizar todo un mecanismo de producción de semilla en suelos libres de la enfermedad que es complejo. Y como le decía anteriormente también, en condiciones de la pequeña agricultura, muchas veces no hay agua para hacer la aplicación. Hay predios de la pequeña agricultura que no tienen agua. Entonces difícilmente van a poder controlar la antracnosis, que muchas veces hay que hacer más de una aplicación. Y al final está el consumidor, que hoy día tenemos un consumidor mucho más informado y mucho más exigente en aspectos que es de seguridad alimentaria. Hoy día se pide y se clama que se afecte lo menos posible el ambiente, y por lo tanto quieren ojalá una proteína que sea de una planta muy resiliente, que sea autodefendida, digamos, que sea capaz de autodefenderse de los problemas sanitarios. Entonces, esa es la importancia, digamos, de una resistencia genética, de que vía ciencia se basa en la semilla toda la resistencia y no se requiere de aplicaciones de productos químicos. Por lo tanto, el cultivo también, al no estresarse, va a producir más y va a ser más eficiente también competitivamente, porque va a tener menos costos de producción. Eso es importante, digamos. Además tienes menos costo de producción. Le iba a preguntar precisamente ¿en qué se beneficia el agricultor con un descubrimiento científico como este, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre tener hoy día la antracnosis y combatirla versus esta nueva genética de lupino que ustedes han desarrollado en el CGNA? En términos productivos, ¿no? Es decir, voy a tener, Sí. voy a tener mayores toneladas por hectárea, por ejemplo. Sin duda. Cuando la antracnosis se hace presente en un cultivo, se puede comprometer el 100% de la producción. Cuando su planta es resistente, va a tener el potencial máximo de rendimiento. Entonces, es tan simple como eso, o sea, es mucha la diferencia. Ahora, la antracnosis, Haroldo, ¿es una enfermedad lupino propia de esta región? Está en muchos países, digamos. Hay que recordar que el lupino parte muy fuerte hace muchos años en Australia, y cuando iniciaron una producción con compromisos a nivel global de producción de proteínas, luego se dieron cuenta que la antracnosis fue un fracaso, digamos, las metas que tenían, porque la antracnosis no los dejó producir. O sea, en Australia y en muchos países donde se cultiva lupino también está presente la antracnosis. Hay distintas cepas del hongo, distintos tipos del hongo, pero en el sur de Chile se dan las condiciones ideales para la antracnosis, para estar también en el suelo. Requiere humedad, ya después requiere ciertas temperaturas, cuando ya avanza la primavera, entonces se dan las condiciones ideales para que el hongo se manifieste en la enfermedad. También en la pequeña agricultura tenemos los lupinos amargos que normalmente se cultivan, y han existido programas de recuperación de suelo donde se incorporan los lupinos al suelo. Y cuando tiene la enfermedad, vamos dejando el hongo también ahí en el suelo. Están los inóculos, están las conidias ahí, esperando que un cultivo se establezca para atacarlo nuevamente. Entonces aquí estamos como obligados a buscar resistencia, porque de otra forma es difícil que se pueda masificar el cultivo y enfrentar una demanda de proteínas tan atractiva. Chile tiene un medio ambiente ideal en el sur de Chile para producir una proteína distinta a soya, que es mucho más sustentable, pero sin que el cultivo sea competitivo, digamos, frente a otros cultivos como los cereales, difícilmente puede entrar en la rotación.
Ahora, al existir un cultivo competitivo con una proteína más sustentable, toda la agricultura se beneficia porque no podemos también en el sur, en esta región y más al sur, producir monocultivo de cereales, por ejemplo. Entonces el lupino entra en la rotación a hacer un efecto muy positivo para una agricultura más sustentable. ¿Y cómo anda este hallazgo científico, esta nueva genética del lupino con estas variantes de la antracnosis que usted comenta, Haroldo? Ahí hay un tema relevante porque vía ciencia trabajamos bastante, en un equipo multidisciplinario, y estamos estudiando hoy día vía un financiamiento ANID, un proyecto más científico de ciencia más básica, por qué esta planta donde encontramos esta resistencia resiste tanto la antracnosis comparada a las líneas elite que son muy susceptibles. Y estamos descubriendo una inmunidad innata de la planta que desencadena, que percibe el hongo cuando ataca la planta y luego desencadena distintos mecanismos que destruyen al hongo, que es muy complejo. Por lo tanto, se prevé, digamos, una resistencia a la enfermedad muy duradera a largo plazo y probablemente para varias cepas del hongo. Entonces estamos bien optimistas desde ese punto de vista, pero científicamente lo estamos estudiando bien a profundidad para estar seguros, digamos. Pero se prevé muy positivo, digamos. En el caso del lupino australiano, por ejemplo, es una especie de lupino que tiene resistencia y no se ha quebrado esta resistencia hace muchos años. Entonces, algo similar vemos en este lupino que también no debiera quebrarse en el largo plazo. ¿Cuánto tiempo se demora el desarrollo de una investigación y un producto científico de este nivel, director? Mira, es buena la pregunta, pero es lo relevante que yo decía al inicio, cuando un Estado, digamos, decide hacer ciencia, digamos, y la verdad que con el conocimiento es la única forma de salir adelante y superar la pobreza. En este caso, una investigación que viene desde que parte, digamos, desde que parte el CGNA. Nosotros nos propusimos trabajar en esta especie de lupino y uno de los problemas que veíamos es que son susceptibles a antracnosis. Y comenzamos desde ahí, ha pasado mucha gente por el centro que han aportado su granito de arena, pero en los últimos 5 años hicimos un trabajo muy intenso porque también ha avanzado. Uno de los factores limitantes que estaba mencionando es que cuesta avanzar a veces en esto cuando no existe más información de secuencia del genoma de esta especie, donde uno pueda comparar los genomas y hacer más ciencia a nivel de genómica comparativa y buscar en especies emparentadas dónde está esta resistencia. Porque normalmente, miles de años atrás, esta resistencia existía, luego se pierde con el proceso mismo del mejoramiento. Entonces, hoy día, digamos, somos capaces de llegar a esto y estamos estudiando. Diría que vamos a tener muchas más novedades pronto, porque vía este proyecto que les mencionaba antes, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de financiamiento a través de ANID, en conjunto con la Facultad de Agronomía y la Universidad de la Frontera, en un consorcio que hicimos de ciencia, digamos, estamos investigando mucho más en profundidad esto y cada día tenemos noticias muy interesantes. Pronto vamos a publicar cómo esta planta que resiste es capaz de resistir al patógeno y por qué una planta susceptible no lo resiste, que parece tan obvio, ¿no? Pero es increíble la información que hemos encontrado. Lo más interesante es que esta resistencia está ahí en la naturaleza y gracias a la ciencia se puede encontrar, pero hay que tener curiosidad para encontrarla, digamos, y tener, como viene de la pregunta, tener una mirada al mediano y largo plazo, porque las soluciones a problemas tan complejos como una antracnosis, que de paso no existe resistencia a antracnosis todavía en muchas especies de lupino. Entonces, esta resistencia que descubrimos, digamos, es gracias al financiamiento continuo de la ciencia que tenemos en esta especie en Chile. Y esto se publicó en un paper que se llama Scientific Report, que es de alto índice de impacto, y está ahí, digamos, en el 2021 se publicó este hallazgo para quien quiera tener más información al respecto. Pero es un hallazgo muy relevante, digamos, porque no existe esta resistencia a nivel global. Entonces está siendo citada, por ejemplo, el paper salió en el 2021 y tiene como 1.500 revisiones y ya van como 7 o 8 citas del paper en diversos países. Eso habla que lo que estamos haciendo en la Araucanía es válido, es pertinente y es útil para otros países, digamos, también. Entonces internacionalizamos la Araucanía también desde el conocimiento.
y valorar, por cierto, el trabajo que ustedes desarrollan en el CGNA, Haroldo, para aportar soluciones precisamente como la que estamos conversando hoy día, ¿no? La importancia de desarrollar ciencia pertinente además para nuestra región, que presenta altos índices de pobreza y de brechas en distintos aspectos, y de qué manera el trabajo científico que ustedes desarrollan viene precisamente a acortar esas brechas. Haroldo Salvo, director del CGNA, le agradezco muchísimo esta conversación, Haroldo. Muchísimas gracias por la invitación, Patricio. Siempre muy importante comunicar, digamos, nunca es suficiente, así que le agradecemos mucho el granito de arena en eso. De esa manera contribuimos, con un pequeño granito de arena. Que tenga buena tarde, Haroldo. Muy buenas tardes, muy agradecido. Hasta luego. Chao.